cinco horas, por lo menos es lo que se sabe a nivel público mundial, 5 horas de intensas conversaciones entre los enviados especiales de Vladimir Putin y Donald Trump en Arabia Saudí. 5 horas de muchas cosas que se hablan para sentar, en el informe público, obviamente, para sentar las bases de la paz en Ucrania, y se dice también que para sentar las bases de unas relaciones más estrechas o por lo menos normalizarlas entre Moscú y Washington. ¿Qué más se dijeron? Bueno, pues eso será un momento de descifrarlo en el análisis, pero lo más importante a nivel público es que a Zelensky, el presidente, entre comillas, de Ucrania, lo dejaron fuera de estas conversaciones, y también a los líderes europeos. ¿Qué significan estos primeros pasos en un posible acuerdo de paz? ¿Qué hay detrás de esto? Para eso vamos a tener a un analista militar que siempre es importante escuchar, que siempre tienes otros datos, Enrique Delgado. Gracias por estar aquí y bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias a ti, y que además nos vas a hablar no solo de qué probabilidades hay de que haya un gran andamiaje, sino de explicarnos cómo sería este andamio que está detrás de estos acuerdos y cuáles serían las perspectivas políticas que tienen en el plan la gente del Kremlin, sobre todo Vladimir Putin. Y algo también muy importante, el balance de poder, que tiene que ver mucho con el armamento. De hecho, creo que nos vas a hablar de un misil que puede dormir en el espacio y que puede estar ahí flotando por mucho tiempo, y que sin duda sería un arma que puede marcar la gran diferencia con la potencia militar que dice ser Estados Unidos. Esto es Detrás de la Razón. Muchas gracias por estar aquí. Siempre ha sido suyo este espacio. Comenzamos. Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo. En 3 años, Washington y Moscú no se habían visto tan de cerca y tanto tiempo. El teatro del encuentro fue los palacios de Arabia Saudí. $300 minutos intensos, y representantes de la más alta confianza de Vladimir Putin y de Donald Trump negociaron, acordaron, discutieron y concluyeron el primer paso de la paz en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que rusos y estadounidenses habían acordado crear un equipo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz en Ucrania y explorar las oportunidades económicas y de inversión que surgirán de un final exitoso del conflicto en Ucrania. Каких мы достигли, первое и, наверное, самое срочное, и тем более не самое сложное, это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Вторая договоренность, согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон. The world is a much safer place now when this dialogue started to happen. So we'll have to see how it evolves over time, but definitely a very positive start. And by the way, Saudi played a really key role in providing good, opportunity for this dialogue. Irónicamente, en la calle, afuera, se quedó Zelensky, el presidente de Ucrania, enojado, que mejor fue a Turquía a ver a Erdogan. Y también se quedó fuera cada líder europeo, la Unión Europea por completo, que tuvo que citarse a sí misma a una reunión de emergencia entre ellos mismos para tratar de desviar la atención de que Rusia y Estados Unidos los hicieran a un lado y los ignoraran.
Muchísimas gracias a todos los que conforman la gran comunidad detrás de La Razón, que son la gente que pues nos escribe, que nos critica, que nos aplaude, que nos complementa en los conocimientos, y gracias siempre pues por tener visiones distintas que también complementan la forma de hacer conciencia. Gracias a todos. Enrique, gracias por estar aquí. Enrique Delgado, tenemos pues muchas preguntas frente a esto que está sucediendo, que acaba de suceder y que sigue sucediendo en Riad, en la capital de Arabia Saudí, y que sin duda pues es también parte, yo le llamaría así, un hito histórico en la geopolítica. Y te tengo muchas preguntas, pero antes de empezar me gustaría que nos dijeras dónde la gente te puede seguir, dónde te puede ver, que invitaras a la gente también a escuchar tus columnas en audio, tus artículos en audio, o en qué redes te pueden buscar, por favor, Enrique. Bueno, nosotros estamos en Telegram solamente en Perfil Falso, canal Perfil Falso, y después tenemos el canal de chat Amigos de Perfil Falso. Teníamos un canal en YouTube, pero fue censurado ya hace 2 años y nos hemos quedado sin ese recurso. Por lo tanto, ahora mismo estamos exclusivamente en Telegram. Ya recibimos ahí a todas las personas que quieran venir. Pues muchas gracias, Enrique. Y ahora sí, vamos directo con las preguntas. Al ver todo esto que está pasando sobre Ucrania, que sin duda significa pues solamente la punta del iceberg, ¿tú qué opinas de estos acuerdos de paz que empezamos a ver, que están sucediendo, que siguen, que se están acabando, que están tomando el avión de regreso allá en Arabia Saudí? ¿Qué opinas de los acuerdos de paz? Y si es que ves que detrás de estos acuerdos de paz hay algo mucho más importante. Adelante, te escuchamos con mucha atención, como se hace aquí. Bueno, para llegar a este punto, a donde se han llegado las conversaciones de paz, se ha puesto en marcha una operación muy importante, orquestada con el Kremlin. Han sido muchas piezas, y yo diría que incluso desde la etapa anterior a la presidencia de presidente Trump, de Donald Trump, y se han activado muchísimos recursos, entre ellos lo que tiene que ver con la gente del dinero. Roman Abramovich ha sido que es un oligarca ruso, ha movido muchas piezas, sobre todo con los judíos rusos y ucranianos, que son grandes oligarcas que tienen el 80% del suelo productivo ucraniano, que es muy rico, es un suelo negro que produce muchísimo trigo, en este caso. Después una figura importantísima ha sido Kirill Dmitriev, que es el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa. Esta persona ha estado en contacto con Jared Kushner, que como bien sabemos es el yerno de Donald Trump, también es judío, y es una persona que ha utilizado, la Java Lubavitch ha estado funcionando en favor de estos acuerdos de paz, ¿no? En definitiva, se ve la necesidad de levantar diferentes restricciones económicas. De hecho, ya se han levantado algunas restricciones sobre algunos oligarcas. Se pretende un nuevo escenario donde se levanten algunas sanciones, haya una cierta paz en Ucrania, y nos encaminemos hacia otro estatus, ¿no? Esa es un poco la razón de todo esto. Evidentemente, todo esto ha estado caminando. Es un largo recorrido donde se han visto los pros y los contras, y ahora mismo se ha determinado, necesita Estados Unidos también por un agotamiento, y la OTAN por un agotamiento militar, llegar a lo que es un acuerdo de paz, ¿no? O sea, son diferentes elementos. Evidentemente, a Ucrania y a Zelensky, que Zelensky ahora mismo no es un presidente legítimo, está en un limbo a nivel jurídico, y a lo que es la Unión Europea, que son actores secundarios, pues se les ha mantenido al margen, porque lo que se pretende es negociar realmente con la potencia que tutela lo que es la fuerza militar y la economía en Europa, ¿no? Que es Estados Unidos. Y ahora ese es un poco el marco acuerdo donde se están llevando a cabo estas negociaciones y los pros, ¿no?
¿Por qué se necesita esto? Hay una reconfiguración geopolítica también por parte del presidente Trump, una reorientación de las fuerzas militares y la influencia geopolítica de Estados Unidos en favor de Oriente Medio y del Indo-Pacífico, y en Europa pues se van a dejar un poco este asunto de cara a la Unión Europea y los socios europeos que lleven esto de la manera que ellos crean conveniente, ¿no? O sea, de alguna manera Estados Unidos se quiere descolgar del tema de Ucrania, deshacer el tema de sanciones, crear un nuevo marco y centrarse más en otros focos de interés geopolítico como es Oriente Medio y el Indo-Pacífico. Ahora esa mismo es la situación. Por lo tanto, hoy ha habido las primeras negociaciones, como bien has dicho, son 5 horas. Parece ser que se han llegado a un acuerdo. Estados Unidos ha propuesto un acuerdo de 3 etapas. En primer lugar, lo que es un alto el fuego, segundo, elecciones, y después un acuerdo definitivo de paz con garantías para ambas partes, donde en caso de incumplimiento por alguna de las partes, pues sin previo aviso podrían tomar acción militar directa el uno para con el otro, ¿no? Eso es un poco lo que hay y que conoce todo el mundo, y que se va a abundar más en los medios de comunicación y se va a comentar ampliamente, y que esto está causando pues ya un efecto importante en los mercados bursátiles. Está cierta euforia, vemos lo que está ocurriendo y eso mejores analistas lo van a poder comentar, lo van a poder comentar. De todas maneras, lo que sí tengo que decir, que es importante, es por una información un poquito especial que hemos tenido, es que todo esto es una ficción. Ah, caray. Es una ficción. O sea, lo que dice en los grandes desplegados, todos los periódicos más importantes del mundo, que los acuerdos de paz comenzaron ahí en Riad, es en realidad, e incluso me imagino que esos o ya están pagados o no lo saben. ¿Estás diciendo que esto es una ficción? Bueno, yo voy a comentar un par de cositas que son importantes. Y otras, lo primero es saber qué pasa por la mente, por la cabeza del presidente Putin. Porque todos los analistas del mundo y personas que están de inteligencia quieren saber lo que pasa por la mente del presidente Putin. El presidente Putin es una persona religiosa, es una persona ortodoxa, compartimos profesión de fe, es una persona íntegra y es una persona legalista, profundamente legalista. Estuvo 8 años y medio, del año 2014 hasta el año 2022, en entrar en Ucrania, en los territorios de Lugansk y de Donbass, porque no había jurisprudencia internacional que le permitiera a Rusia entrar legalmente de manera militar en aquellos territorios. Sí entró en Crimea en el año 2014 con las tropas, porque había jurisprudencia legal que permitía que Rusia entrara allí y se convocaran unos comicios para determinar si Crimea quería entrar en Rusia como una comunidad autónoma, porque había ya un acuerdo, había un tratado que permitía eso firmado en la Unión Soviética, pero no había absolutamente una base jurídica para que Rusia en el año 2014-2015 pusiera una bota en Donbass y Lugansk. Porque lo que estaba ocurriendo en aquel territorio en Ucrania era una guerra civil. Técnicamente era una guerra civil. Y Rusia no podía entrar, por mucho que quisiera. Y aunque hubiera podido parar el conflicto en pocos meses en el año 2014, hubiera podido parar aquel conflicto en el año 2014, el presidente Putin prefirió cumplir escrupulosamente la ley y no entró militarmente en aquel territorio. Eso es lo que algunos analistas norteamericanos como Jean-Paul Krag, que estuvo en
en la administración, Paul Krugh, que estuvo en la administración de Reagan, no entienden que por qué Putin no utiliza la fuerza, no utiliza su poder, sencillamente porque no tiene una base legal, porque es una persona que cumple la ley escrupulosamente. Y eso lo hace porque es una persona de convicciones religiosas. Por lo tanto, hay que entender que el presidente Putin siempre va a cumplir la ley. A esto que estoy diciendo, tengo que decir que precisamente este rigor legal, esta manera de ver las cosas de manera absolutamente legalista y no por conveniencia o por reglas, por parte del presidente Putin, han condenado a la OTAN a su desaparición. La OTAN se suicidó cuando entró en la región de Kherson, y la OTAN se suicidó cuando atacó a Rusia con armas largas. La OTAN se ha suicidado. La OTAN va a ser destruida por Rusia. Tengo que decir que tengo información donde se dice, la fuente, que el presidente Vladimir Putin aceptó hacer concesiones temporales sobre Ucrania después de mantener conversaciones secretas con el presidente Trump. Pero que estas concesiones se consideran exclusivamente como medida forzada. Parte de una gran pausa estratégica necesaria para preparar una nueva etapa más decisiva, más dura del conflicto. Se han dado instrucciones a los militares para que aprendan a combatir de nuevo y el presidente, sabemos, esto se ha dicho en el Consejo, bajo a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad, el presidente ha dicho que las fuentes subraya que el Kremlin considera los acuerdos actuales como una maniobra engañosa, una apariencia de paz detrás de la cual comenzará una movilización oculta de fuerzas. Se han dado instrucciones para que la industria armamentística multiplique por 2 su capacidad en el año 2025 y 2026. Y se están tomando una serie de medidas porque, según el presidente Putin, Rusia tiene un periodo no superior a 4 años para preparar el desenlace. Bajo mi punto de vista, lo que pretende Rusia es hacer cumplir la ley, porque la ley dice que si un país, una nación, ataca a Rusia, hablamos de lo que es el territorio internacionalmente reconocido, Rusia tiene que destruir tanto las unidades militares como los centros de decisión política, como los cuarteles de mando y como también la infraestructura civil crítica adjunta a esa operación militar. Por lo tanto, se han fijado los objetivos y interpreto que ahora mismo estamos en un periodo donde Rusia está terminando de preparar los complejos que necesita para hacer el menos daño posible a la población civil, menos daño colateral posible a la población civil, pero que va a cumplir escrupulosamente con la ley orgánica militar. Y en esa situación nos encontramos. Por otra parte, se da la circunstancia de que existen operaciones, ya se están haciendo ensayos para el bloqueo del Golfo de Finlandia, del Mar Báltico, ataques a Kaliningrado, y sabemos perfectamente que Reino Unido y que Francia ya han acordado y decidido enviar tropas potencialmente agresivas y poderosas a Ucrania.
no están discutiendo. Una cosa es lo que le discuta la Unión Europea y otra cosa es lo que ya se ha decidido. Nosotros sabemos que se ha decidido ya enviar contingentes con aviación, armamento pesado, unidades de élite y un PMC de la OTAN. Esa es la situación real. Bien, bien, sí, completamente, pues mucho más profunda de lo que dicen los medios de comunicación. Enrique, yo te voy a agradecer que nos contestes algunas preguntas y empezando antes de también de preguntarte sobre el aspecto de fuerza, de estrategia militar. Veíamos por ahí imágenes de la Unión Europea reunidos por emergencia prácticamente como respuesta a las conversaciones entre Putin y Trump, entre sus emisarios en Riad, en Arabia Saudí. Macron, como si le hubieran tocado las alarmas, convocó a una reunión de emergencia entre los líderes europeos y entre la estrategia que fueran a tomar y entre lo que se sabe públicamente, sin duda también hay una ambición económica. Entonces, ¿por qué? Porque la Unión Europea está viendo cómo le están saliendo alas al botín. Hablando de esto, ¿cuál es la perspectiva de Rusia, antes de entrar a lo militar, cuál es la perspectiva de Rusia a nivel económico? 1, con Ucrania; 2, con los planes de la propia Rusia; y 3, cómo Vladimir Putin está realizando operaciones que afecten o no afecten la propia economía de la Federación Rusa. Por favor, creo que es importante sentar estas bases, que la economía es parte esencial de la justificación y el aguante o la resistencia de una guerra. Por favor, Enrique. Bueno, precisamente, la economía rusa en su conjunto ha subido. La economía del país ha subido. Rusia se ha colocado ahora mismo como la principal potencia económica dentro de lo que es la zona, donde está, incluso superior a cualquier país de la Unión Europea. Ahora mismo Rusia es la primera economía, pero Rusia ha tenido que hacer una serie de ajustes dolorosos para lo que es la economía real del cada día. Por ejemplo, los tipos de interés están alrededor del 17%. ¿Por qué? Porque hay una restricción de liquidez hacia el mercado ruso, hacia las empresas y hacia los particulares. Esa restricción se hace subiendo los tipos de interés, precisamente porque el país está haciendo un esfuerzo bélico importante. Todo lo que es el esfuerzo económico del país básicamente se está invirtiendo en gastos de defensa, en gastos militares, porque se está haciendo lo que es ahora mismo un esfuerzo existencial. Se está haciendo una operación para que el país sobreviva, porque lo que quieren hacer esta gente, y además se ha visto y comprobado, es destruir a la Federación de Rusia. Entonces, visto que es el fin de esta gente, Rusia tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Ahora mismo hay una ocupación del 100% en lo que es el mercado laboral. Rusia ha crecido muchísimo económicamente. Han entrado muchísimos inmigrantes a trabajar en Rusia en muchos nichos de trabajo, por ejemplo, como tiene que ver con la construcción, por ejemplo, y los servicios. Han llegado muchísima inmigración que no ha sentado bien dentro de lo que es la sociedad rusa. Están causando algunos problemas, pero ahora mismo la situación de la economía rusa es una situación de crecimiento, es una situación de exponencial, donde se han desarrollado todas las empresas, precisamente todo lo que es la batería de aranceles y de sanciones que le ha puesto Occidente a Rusia, lo que han hecho es desarrollar más el potencial en los sectores, sobre todo lo que es el sector secundario y terciario. Pero ahora mismo también hay que decir que el problema que hay entre lo que es la economía rusa es las operaciones que está llevando a cabo el Banco Central ruso, donde ha puesto los tipos de interés muy altos, creo que están al 17%, precisamente por eso, porque se está viviendo una economía de guerra, porque el país está haciendo un esfuerzo inmensísimo en tecnología militar. Y está haciendo un esfuerzo inmensísimo en tecnología militar porque interpreta el Estado Mayor de la Defensa e interpreta el presidente Putin. Eso es la conclusión que ya he sacado, que hay que terminar de desarrollar una serie de complejos
para, en caso de una confrontación estratégica que es hacia el escenario por el que, desgracia, vamos a ir, y vamos a ir precisamente porque la ley militar así lo dice y porque la Unión Europea y la OTAN sabían perfectamente las consecuencias de sus acciones, o deberían saberlo. Se tienen que desarrollar una serie de sistemas militares no convencionales, sistemas militares que funcionan con una física nueva, principios físicos nuevos, que van a permitir bloquear, destruir y neutralizar a la OTAN sin ser tan lesivos para con la población civil. Y ese es el objetivo en el cual Rusia está trabajando. Se han dado un periodo de tiempo no superior a los 4 años, pero hay que decir que ese periodo de tiempo y que la paz es una paz frágil en cuanto, aunque se lleguen a muchos acuerdos con lo que es ahora mismo el escenario del policía bueno, que es la administración de Donald Trump, que quieren aparecer ante la historia como el policía bueno. Por otra parte, tenemos al policía malo, que es el Reino Unido y Francia, que de manera secreta, junto con otros países, como con Polonia, pretenden atacar a Rusia en un tridente, en Ucrania, en Bielorrusia y bloqueando el Báltico. Pretenden poner minas marítimas delante de Kaliningrado, crear un bloqueo a Kaliningrado y un ataque terrestre a Kaliningrado. Y esa es la realidad militar. Por lo tanto, se está hablando de paz, se está hablando de desarrollo, de quitar las sanciones, que benefician también a los grandes intereses económicos, y tenemos que decir aquí, yo digo aquí públicamente, que agradecemos mucho a la comunidad judía el esfuerzo que ha hecho y la visión que ha hecho, porque son realmente los que han trabajado precisamente para solicitar la paz, para que se restablezca cierta normalidad y fluya la economía en lo que tiene que ver con el sector primario en Ucrania y en Rusia, puesto que los grandes oligarcas y tenedores de las tierras en Ucrania son precisamente oligarcas rusos, la mayoría, pero todos, el 80% son judíos, y aquí ha estado ha tenido un papel importantísimo Roman Abramovich, y después la persona que antes he dicho, que es Kirill Mitriev, que es el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa. Por lo tanto, lo que es, de alguna manera, la codicia y la necesidad económica de estos grupos, de estos grupos nacionales o étnicos, pues nos están haciendo un favor a lo que es la visión del presidente del Consejo de Seguridad y del Estado Mayor de Rusia. O sea que la codicia de la comunidad judía radicada en Ucrania está de alguna forma gestionando un poco la paz para tener o para que su economía fluya. Más o menos. Sí, eso es así. Bueno, hay que decir que la comunidad está en Rusia, Ucrania y Estados Unidos. O sea, esa es la realidad, ¿eh? Todos están además unidos por la misma tradición religiosa y son los que están presionando. Hay que tener presente que la administración Trump, si nos damos cuenta, todo lo mira tiene un enfoque comercial con todo, incluso con la guerra de Gaza. Él tiene un enfoque comercial con Gaza, un enfoque comercial con Ucrania. A Zelensky le dice: yo te mando ayuda militar si tú eres capaz de crearme un paquete de bonos basados en tierras raras y en producción. En Gaza vamos a quitar esta zona, vamos a llenar el terreno, vamos a construir, vamos a crear una explotación inmobiliaria. O sea, él tiene una mentalidad absolutamente de negocio. Y esa mentalidad de negocio, porque es una persona cercana al judaísmo y también por su familia, que es tremendamente influyente, en este caso Jared Kushner, son los que también le impelen a llevar un poquito todo esto. Por lo tanto, vamos a ver ahora un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz, básicamente al presidente Putin le da exactamente lo mismo que se firme. Lo que el presidente Putin ahora mismo necesita es tiempo. Tiempo, es lo único que necesita Rusia, tiempo, porque la resolución de este problema
ya quedó sentenciado en cuanto la OTAN decidió atacar el territorio ruso con armas de largo alcance e invadir la región de Kherson. Bien, una última pregunta económica, porque ¿cómo Putin tú crees que considere la parte económica para resistir la guerra? Uno, en cuanto a la población, ¿qué medidas podría implementar a largo plazo para que la población y la economía del pueblo ruso aguante, resista? Dos, la economía de tropas, porque la economía no solo es dinero, sino también cómo economizar tropas, las tropas rusas, y no en vano el ministro de Defensa de Rusia, pues es un gran economista, curiosamente. Entonces, ¿cómo mezclar estas dos economías, la economía de guerra en cuanto a la resistencia en el pueblo ruso y la economía militar en cuanto a la economía de las tropas y municiones y todo lo demás, Enrique? Bueno, el país está haciendo un gran esfuerzo y es muy difícil llevar un equilibrio, una economía equilibrada entre suplir lo que son las necesidades de lo que es la gente, la población, y por otra parte suplir las necesidades de lo que es un estado militarizado, como es el que estamos viviendo, porque además se va a multiplicar por dos lo que es el esfuerzo bélico. Tengo que decir que Rusia eso lo ha hecho muy bien los últimos 10, 14 años, porque cuando ya hubo el golpe de Estado en Maidán, ya Rusia puso en marcha una serie de programas económicos para crear una gran reserva económica, tener grasa para aguantar precisamente el envite y el esfuerzo económico que iba a ser necesario, cosa que Occidente no hizo. Occidente no hizo los deberes bien. Pero Rusia lo que hizo fue crear una gran reserva de commodities, una gran reserva de recursos y prepararse precisamente para este esfuerzo. Por otra parte, hay que decir que Rusia tiene influencia en lo que es y mercados como abierto ahora mismo en África. O sea, lo que es los flujos económicos de riqueza en África prácticamente están fluyendo a través del PMC Wagner que está ahí operando y los países africanos han expulsado a los patrocinadores europeos en favor de Rusia, ¿no? Y eso de alguna manera pues también ha permitido que Rusia gaste ingentes cantidades de recursos en armas y en investigación y desarrollo de complejos avanzados que permitan una victoria segura sin hacer un daño excesivo a lo que sería un ataque convencional y una victoria convencional de cara a la OTAN, y al mismo tiempo suplir las necesidades de la población, porque también ha subido las pensiones y ahora también está asumiendo las pensiones de Lugansk, las pensiones de Donetsk, está dando ayudas, está a todas las personas que han aparecido en la operación especial, evidentemente tienen una serie de ventajas importantísimas, aparte de pisos, dinero, ayudas de todo tipo, todos los veteranos y personas y participantes en la operación militar, ¿no? Y esto pues ha supuesto, evidentemente, lo ha podido hacer con músculo, y para tener músculo se ha estado preparando durante muchísimos años para este momento. Bien, Enrique, ahora sí, la pregunta quizá también que le interesa mucho a la gente. ¿Qué operaciones militares, qué sistemas militares pueden operar en un desenlace armado que seguramente debería tener preparado ya Putin y toda la esfera y toda la cúpula militar? ¿Qué sistemas militares pueden operar en un desenlace armado? ¿Qué sería lo que cuenta con el as bajo la manga para todo eso que nos has contado? Atacar, desmantelar la OTAN, desintegrarla, evitar un ataque de los Estados Unidos. Por favor, Enrique. Bueno, evidentemente Rusia lo que pretende en un ataque estratégico es que Estados Unidos no tenga capacidad de devolución del golpe, o sea, bloquear lo que es la capacidad militar norteamericana, la capacidad estratégica. Para eso se ha dotado de una serie de tecnologías, sobre todo satelitales. Ahora mismo tenemos satélites que se mueven con unidades de energía nucleares, con motores de diferencial de carga, con motores plasma.
que llevan armas de energía dirigida, armas es esto que nos has enviado, perdón Enrique, esto nos los has enviado tú. Sí, esto es el esquema de un motor de diferencial de carga que está puesto en los satélites rusos, ¿no? De última generación. Sí, está utilizando este tipo de tecnologías y por otra parte se han desarrollado el misil Buren-Svik, que es un misil que lleva combustible nuclear, puede estar volando y levitando por un tiempo indefinido, desconozco exactamente el tiempo, pero a lo mejor son 100 años. Este misil vuela a una velocidad de aproximadamente entre 850 y 1300 kilómetros por hora. Se han dado algunos datos sobre este. Veo que el motor lleva un sistema de bypass. En fin, es un sistema pues muy avanzado que evidentemente está muy lejos a lo que tiene Occidente. Por otra parte, lo que son las armas hipersónicas de hipersonido, este es el misil Buren-Svik, se ha desarrollado el Avangard, que tiene una velocidad, es la cosa más rápida que ha desarrollado jamás el ser humano, a 23 Mach. Se han desarrollado ahora mismo el Oresnik se ha desarrollado, lo hemos visto ya en combate, aunque tengo que decir que ahora mismo hay un pequeño problema con las entregas, con el Oresnik, no sé cuántas unidades piensa tener las Fuerzas Armadas de Rusia, pero hay un pequeñito problema con la entrega de unidades. Tengo que decir que son problemas clásicos, o sea, todos sabemos cuando, por ejemplo, hubo la Segunda Guerra Mundial, pues todas las partes desarrollaron sistemas militares, innovaciones. Por ejemplo, Alemania, el Tercer Reich, ya en la parte final de la guerra desarrolló las bombas V1, las bombas V2, que fueron los primeros misiles, eran de combustible líquido y demás, pero eran los primeros misiles alados para atacar precisamente al Reino Unido, pero llegaron tarde, ¿no? Entonces, siempre hay un esfuerzo, una carrera militar, hay un esfuerzo bélico y es para conseguir los objetivos. Rusia ahora mismo no tiene ningún problema en conseguir los objetivos militares. Lo que pasa que el presidente Putin lo que sí quiere es desmantelar a toda la OTAN, o sea, destruir lo que son las bases militares, los centros de decisión política, los cuarteles militares y la infraestructura civil necesaria para el sistema militar, pero solamente lo justo y necesario para desarticularla, dañando lo menos posible o de manera colateral a la población civil. Pero la sentencia está dada porque cuando ellos han violado todas las líneas rojas, han atacado a la Federación de Rusia, lo demás lo han confesado y han hecho atrocidades, porque yo he seguido todo este conflicto desde el año 2014, desde el minuto 1 que fue creo que fue el 26 de abril, si no recuerdo mal, del año 2014, lo he seguido antes, porque cuando ya había rumores yo ya estaba pendiente de todo esto. Evidentemente ellos ya están sentenciados, o sea, están sentenciados. Ellos ya han dictaminado el fin que ellos querían, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente Putin no es un presidente arbitrario que toma decisiones según una serie de reglas o una serie de conveniencias económicas o puntuales. Él es un escrupuloso cumplidor de la legalidad. Y así como cumplió escrupulosamente la legalidad entre el año 2014 y el año 2022, que empezó la operación especial y no puso una bota rusa en Ucrania para no interferir en un conflicto civil, ahora va a hacer cumplir la ley militar orgánica. Hasta la última coma. Bien. Y esto me imagino que lo sabe Washington, la CIA, el Pentágono. No, ellos no, para nada. Ellos no conciben ese tipo de mentalidad. Ellos interpretan que el presidente Putin irá a la conveniencia. Ellos interpretan que el presidente Putin haría lo que harían ellos, que es sencillamente poner una serie de reglas, una serie de visión de conveniencia y a una serie de acuerdos de conveniencia. Eso es lo único que interpretan los norteamericanos y los occidentales. No entienden cuál es la mentalidad oriental. No entienden qué es una persona honrada y una persona legalista. Eso no lo entiendo porque ellos no lo son. Son todo piratas y corsarios. Los piratas y corsarios no entienden de legalidad, no entienden de lo que es firmar un acuerdo y cumplirlo. Estados Unidos, cuando firma un acuerdo de orden internacional,
después no tienen absolutamente ningún problema para desdecirse o de romper ese acuerdo sin dar ningún tipo de explicación, sencillamente porque no le interesa. Sin embargo, la otra parte siempre lo cumple. En este caso, cuando hablamos de países serios como Irán, como Rusia, como China, siempre cumplen los acuerdos internacionales que firman. O sea, ellos tienen una psicología, una forma de pensar absolutamente diferente. Y ahora, como es conveniente para todos que haya una paz y se llegue a una serie de acuerdos y se reactive la economía y en fin, que fluya todo de otra manera, pues evidentemente pues ellos están por este afán. Pero es de una manera hipócrita, porque la confrontación entre Rusia y Estados Unidos y anteriormente contra el Imperio Británico, esto es una cuestión de hace 200 años, no es de ahora. O sea, conocemos perfectamente que el Imperio Británico y Estados Unidos jamás se van a enfrentar a Rusia de manera directa, siempre lo van a hacer a través de terceros. Ahora pretenden utilizar estos países, Francia, Inglaterra, Polonia, para que hagan una serie de operaciones. Al final es una paz ficticia, es una simulación conveniente por intereses económicos, porque también a Estados Unidos le interesa hacer un reciclaje de su economía, de su proyección internacional. Realmente la economía norteamericana está quebrada y Rusia es un factor importantísimo y necesita desgripar todo eso. Y necesita desgripar todo eso porque también el presidente Trump tiene una misión geopolítica. La misión la venía impuesta por los poderes, el poder profundo del Estado profundo de los Estados Unidos. Le han encargado que sea el patrocinador del tercer templo. Esa es la misión del presidente Trump, que construya el tercer templo. Por una parte, tiene muchos problemas ahora mismo en Oriente Medio. Ha enviado la semana pasada 1.500 bombas Mark 43 a Israel. También está enviando la Moab, o sea, una bomba de 9 toneladas. Se está preparando para operaciones militares en la zona de Oriente Medio. Y después tienen la intención de reconocer a Taiwán como país independiente, meterlo dentro de un grupo de países independientes. Aunque la postura oficial de Estados Unidos de cara a Taiwán es hablar de una sola China, esa es la realidad oficialmente. Ahora tienen la intención de tratar a Taiwán como un país independiente de manera oficial. Por lo tanto, vamos a entrar en un nuevo escenario, en un nuevo marco. Estados Unidos necesita concentrar sus fuerzas en Oriente Medio y en China, y aquí en Europa se va a quedar el policía malo haciendo los trabajos sucios. Oye, Enrique, dos preguntas más. ¿Qué papel juega? Ya nos hablaste de qué papel juega Estados Unidos, por ejemplo, en Ucrania, en Oriente Medio, te extendiste incluso hasta Taiwán, pero ahora al revés, ¿qué papel juega Oriente Medio, por ejemplo, Siria, Irán, incluso Arabia Saudí? ¿Qué papel juegan en esto de la paz y a nivel mundial, ya que estamos hablando de las estructuras geopolíticas? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Oriente Medio, en lo que tiene que ver con Siria, entre Siria y Rusia, por ejemplo, hay una relación política pragmática. Todos partimos de que al-Jalani no es una persona popular en Occidente, vamos a dejarlo así. A partir de eso, viene de donde viene. Se hizo fuerte en Idlib, es una persona que hizo operaciones de terrorismo, pero bueno, ha entrado al poder en Siria, y lo que hay que decir es que es una persona que, aunque vino del poder de Turquía, tampoco ha cedido a todos los intereses de Turquía, por ejemplo, ir contra los kurdos, por ejemplo. Y es una persona que pretende crear un gobierno de transición, aunque ese gobierno pueda durar 5 años o 10 años, pretenda crear un equilibrio y un bienestar común en la región, pretende la inversión de todas las partes posibles, de Oriente Medio y también de Rusia, porque necesita también a Rusia para un equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, en Oriente Medio vemos que, por una parte, Siria juega un papel importante
como un país que va a ayudar a lo que es el equilibrio geopolítico. Por otra parte, tenemos a Irán. Lo que es la anomalía, Irán también ya está restableciendo las relaciones con Siria, hay que decirlo, tanto con Siria como con Rusia. Y parece ser que las bases rusas van a seguir en Siria a petición del gobierno de Siria. Ya se han llegado a una serie de acuerdos porque les interesan a todas las partes, menos a Israel, que Israel hizo un ataque ayer sobre la base de Yemenín en Damasco, con drones. Eso tiene su lectura positiva y negativa, y es que el gobierno sirio es un gobierno que va a jugar un papel, aunque ha sido impopular aquí en Occidente y por la parte rusa y por la parte iraní, pero ya tiene las negociaciones, ya están yendo a lo que es el pragmatismo, a lo práctico, y pretende sencillamente ser absolutamente integrador y dar una proyección al país. Lo que es la anomalía en Oriente Medio ahora mismo es la política del presidente Trump, que pretende una deportación masiva, un genocidio sobre la población palestina. Eso es una anomalía, es que eso no es normal, aplastarlos, bombardear a los palestinos y ahora deportarlos. Eso ni en los tiempos más oscuros de la Revolución Rusa, en los tiempos del Gulag y del periodo del año 1920, todo esto, jamás, o sea, tendríamos que ir a sitios de capítulos muy oscuros de la historia de la humanidad para volver a ver reflejado lo que ahora mismo el presidente Trump, que es el presidente de la felicidad, el presidente de American First, todo esto va a llevar ahora mismo al Oriente Medio. Pero es lo que pretende. Oye, ahí te interrumpo un poquito, Enrique. Esto cuadra y hace sentido con lo que dijiste anteriormente. Claro, desplazar a todos para que cuando construya el tercer templo, pues no haya tanta resistencia o no haya cómo los palestinos pudieran atacar. Yo te pregunto, ¿esto que dijiste del tercer templo es una cuestión estratégica militar de Trump o es una cuestión de orden que le ordenaron las élites o incluso es una cuestión un poco mística, religiosa? Porque ¿para qué quieren el tercer templo? Bueno, es la misión que le han encargado a él. O sea, Donald Trump es un proyecto judeo-protestante. Estados Unidos tiene la situación económica y política que tenía, la degradación, decadencia moral y la situación que hemos visto a nivel política y geopolítica en la época de Biden, que es la suma de la decadencia ya de los últimos, arrancó esto con la época de Obama, y entonces Donald Trump tiene un proyecto y le han dicho, vale, tú entra, gobierna lo que tengas que gobernar, porque el presidente de los Estados Unidos no es más que el representante político del país, pero no es el poder. Hay un poder más, el Estado profundo, que son los halcones y la Reserva Federal. Los banqueros de la Reserva Federal, del Banco Central, son los que tienen el verdadero poder. Y además hay una serie de rabinos, personas muy influyentes dentro de lo que es el Estado profundo de los Estados Unidos. Y le han dicho, bueno, tú pon en marcha tu programa para que sea América primero, para que florezca de nuevo los Estados Unidos, pero tienes que hacer esta serie de operaciones en este caso en Palestina, en favor de Israel. Tienes que desgripar el problema que tiene Israel con Irán, con el programa civil nuclear que tiene Irán, con el problema de los palestinos, y, en fin, y Trump pues lo que ha hecho es poner eso en marcha, porque además es una persona profundamente sionista y una persona profundamente protestante, tiene esa visión mesiánica. En definitiva, él se ve como una persona religiosa. Él lo dijo cuando en el discurso que hizo cuando asumió el cargo, dice, Dios me ha puesto aquí, ¿no? para América, por el bien de América. En fin, dijo una serie de cosas que aquí en Europa sonarían como rocambolescas, ¿no? Y eso es lo que él pretende, eso, y de cara después a China, que China le ha superado económicamente. O sea, China ya en números absolutos, no, porcentualmente y en cifras absolutas, ha superado la economía norteamericana. Por lo tanto, Estados Unidos interpreta que tiene que tomar una serie de acciones y que tiene que repartir el esfuerzo bélico, sobre todo en Oriente Medio y en el Indo-Pacífico. Por eso también se retiran estratégicamente de la guerra de Ucrania, que es una guerra de desgaste, donde ellos suponían
que Rusia sería derrotada en breve, en la combinación de guerra militar y sanciones, Rusia sería derrotada, y ha sido todo lo contrario. La última pregunta, si no es que se nos escapan algunas otras cosas, Enrique, ¿qué tan importante es la relación para todo este proyecto? Hablaste de 4 años de Rusia para establecer la paz, para contener al enemigo, para eliminar la OTAN. ¿Qué tan importante o qué tan confiable es en inglés se dice el partnership, el que China sea un aliado? ¿Qué tanto puede confiar al máximo Putin en Xi Jinping, en el Partido Comunista Chino? ¿Qué tanto por conveniencia de proteger cada quien a su pueblo? China es un aliado y factor indispensable a largo plazo para el proyecto de paz de Putin, para el proyecto de contención de la guerra. Esto creo que es muy interesante y qué bueno que estás aquí y te aprovecho para preguntarte. Bueno, por favor. Agradezco la pregunta y voy a responder, porque la respuesta también es una respuesta, ya que se ha dicho, tiene un calado histórico, ¿no? O sea, en Rusia tiene 2 aliados importantes, eso ya lo dijeron los zares, ¿no? Una es la armada y otra es el ejército, y ahora tiene el ejército, la armada y las fuerzas aeroespaciales. Y Rusia no cuenta con ningún aliado más. Por otra parte, está la frase que dijo el zar Nicolás II, que fue, quien busca la paz es un traidor. O sea, en Rusia siempre tiene que buscar la victoria. Por lo tanto, las alianzas con China están muy bien. Yo confío más en las alianzas militares y pragmáticas, que en este caso con Corea del Norte, que con China. Pero Rusia tiene poder más que suficiente para derrotar a la OTAN absolutamente sin ningún tipo de problema. Lo único que tiene que terminar de desarrollar sus complejos, la configuración de ejércitos, los batallones que están también conformando. Hay también una serie de operaciones bajo cuerda que no vamos a mencionar. Hay una mecánica en marcha, hay una dinámica en marcha, que es la que Putin tiene diseñada para llegar a lo que son los fines estratégicos, los objetivos estratégicos. Pero tengo que decir que aunque él se ha puesto unos tiempos y tiene una visión temporal de tiempos y tal, más allá de ese tiempo, sería ya la cosa volvería a ser muy complicada. Hay que aprovechar este parón que va a haber por parte de los Estados Unidos. Las cosas no tienen por qué salir, no pueden salir perfectas, ¿no? Tal y como se ha planeado, en cuanto puede haber agresiones, y las habrá, parece ser que las habrá por parte, agresiones bajo cuerda por parte de Gran Bretaña y de Francia, como hemos dicho, que ya de hecho han llegado a un acuerdo para hacer operaciones militares contra Rusia. Tremendo gracias por respondernos, tremendo lo de Londres, ¿no? Porque ellos siempre metiendo ahí la discordia, con el perdón de los londinenses, pero sí. Bueno, tienen el síndrome de suicida. A veces veo alguna serie, tengo un par de canales suscritos en YouTube, un canal donde veo actuaciones policiales, donde un grupo de policías que tácticamente están mejor posicionados que una persona, que un delincuente, y el delincuente, pues de manera suicida, saca el arma y obliga a la policía a abatirlo, ¿no? O sea, este caso de personas con un perfil suicida se dan, y países con un perfil suicida también. Uno de ellos es el Reino Unido y Francia. Claro, y lo decía porque, bueno, pues siempre han estado ahí disfrazando, incluso porque el disfraz a veces le sale perfecto, ¿no? De hecho, este señor que está ahí, el primer ministro que vemos, inmediatamente dijo: estoy dispuesto a llevar tropas británicas a suelo ucraniano para contener a Rusia. Claro, lo disfrazó de una misión de paz, ¿no? Para vigilar que todo esté en armonía y en paz. Pero bueno, gracias, Enrique. ¿Cuál sería tu conclusión del programa de hoy, de todo lo que dijiste? ¿Cuál sería tu conclusión, ya sea que lo veas a futuro o en retrospectiva, pero creo que sería interesante concluir esto, por favor? Bueno, mi visión es que lo que es la tradición militar y política de las potencias europeas
sobre Rusia, que tuvo un pequeño lapsus en aquello que se llamó el acuerdo de Viena en 1815, quitando esa anomalía en el tiempo, siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido agredir a Rusia militarmente, intentar conquistar Rusia, intentar derribar Rusia, por una serie de motivos profundos, culturales, religiosos, geopolíticos, económicos. No han cambiado, y que ahora mismo lo que estamos asistiendo, estamos viviendo, padeciendo una clase política, dirigente y militar que está absolutamente envanecida y que no son capaces de calibrar las consecuencias de sus políticas, de sus hechos y de sus palabras. Pues muchas gracias, Enrique, te agradecemos mucho. Nuevamente invitamos a todas las personas que se sumen al canal de Enrique, que lo busquen, que escuchen su posición, que siempre tiene visiones e información muy diferente, muy importante, y creo que es muy importante en la vida, tanto académica como en la vida política, social, que escuchemos y estemos abiertos a todas las versiones para tener un panorama mucho más grande y no solo ver limitadamente. Yo te agradezco mucho, Enrique, gracias por estar aquí, y bueno, pues estamos pendientes para cuando salga más información, más análisis, y pues listos para llevar a cabo siempre la denuncia, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Serás el primero en saber y te mantendré informado de todo. Muchísimas gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Razón, y te agradecemos mucho en favor de tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta otra, un abrazo. Chao.